él va construyendo la teoría, como les decía, a medida que habla a sus discípulos y a Precup establece las formulaciones. Yo trataré de irles transmitiendo mi lectura de esta lección, porque de hecho hay temas importantes. Él comienza con el ritual de la circuncisión, que había acabado Graciela en la última lección, y lo enlazará, después de todo un recorrido con la libra de carne, para trabajar el tema del objeto perdido. Objeto perdido, que en el psicoanálisis es cómo se considera el objeto. Entonces, al retomar, bueno, trabaja esto, el ritual de la circuncisión, la libra de carne, y establece la cuestión de la objetalidad, o sea que es un neologismo que inventa para referirse al objeto, a su invención, versus la objetividad, que tendrá que ver más con lo que podríamos decir el discurso de la ciencia y del formalismo lógico. A partir de ahí entrará en el budismo. Bueno, un tema fundamental es el tema de la causa, y a partir de ahí entrará en el budismo, que comenzará a abrir, a pesar de que hablará de los párpados y de la característica de los párpados, no aún de la mirada, que ya aparecerá trabajada en la lección posterior, pero que va dando toda una serie de pistas que me parecen muy interesantes. Entonces, iré siguiendo el texto, porque una de las cosas que pensaba es que cuando escuchamos, a veces, si no hemos leído el texto, crea una cierta dificultad para seguirlo. Entonces, pensé que podía ser más fácilmente el reseguirlo. Entonces les decía que entra con el tema de la circuncisión para marcar o para tomarlo en la economía, para tomar en la economía del deceto el objeto, en el sentido en que el psicoanálisis lo funda como objeto del deseo. Lo recuerda para mostrar que se trata de una relación permanente con un objeto perdido en cuanto tal. Este objeto A, en tanto que cortado, presentifica una relación esencial con la separación. Más adelante, yo no recuerdo si en este seminario él habla de la separtición, que sería la separación y la partición. Cuando se habla de, él va a tomar allí el tema de la Biblia, por lo que decíamos antes, hay mucha religión en un aspecto, por un lado está la Biblia, el budismo zen, etc. Pero va a plantear aquí una cosa que es esencial, que es que cuando hablamos de circuncisión, es algo que no está localizado en ese pequeño pedazo de carne que será objeto del rito, fundamentalmente. Toma una serie de pasajes citados en la Biblia, que en todo caso los podemos ir tomando a posteriori porque hay mucho texto, y planteará lo de incircunciso de labios y de corazón, que seguro que se pueden ir comentando después, para decir que la separación esencial respecto de una cierta parte del cuerpo, de cierto apéndice, se convierte en simbólica de una relación fundamental con el cuerpo propio para el sujeto en adelante alienado. Planteará que va a retomar las cosas un poco más allá de lo que habló de la circuncisión, y ya introduce, además había habido un mes de vacaciones prácticamente, introduce que vuelve de un viaje que le provoca varias cuestiones. Ahí él interviene desde el punto de vista de lo que le ha significado la proximidad, la visión y el encuentro con esas obras que tienen que ver con el budismo, sin las cuales, sin esas vivencias, yo no había escuchado tanto como
cómo aquí habla de sus vivencias, dice que sin esas vivencias, sin ellas, algunas de esas obras, el estudio de los textos, de la letra, de la doctrina, no puede sino permanecer como algo seco, incompleto y sin vida. Luego, evidentemente, mostrará cómo las obras de arte lo conmueven, ¿no? O sea, las estatuas en tanto obras. Y plantea estas cuestiones porque el punto de mira es la cuestión del deseo. En el fondo, la meta, también la práctica de esta enseñanza acerca del mensaje freudiano. Y en este sentido, él va a plantear el tema de la objetualidad, que como les decía antes, es su invención acerca del objeto, pero que de alguna manera es una invención que efectivamente produce un cambio en la manera de considerar en la teoría y en la clínica psicoanalítica la cuestión del cuerpo, que bueno, se sabe, pero quería comentar. Y dirá que hay una diferencia entre lo que es, más bien una oposición, entre lo que es la objetividad de lo que es la objetividad. La objetividad va a tener que ver con, como les decía antes, con el formalismo lógico, con la historia de la filosofía, por otra parte. En cambio, la objetualidad es el correlato de un patos de corte, planteará. Y aquí abre una cuestión interesante en el sentido de lo que significa el corte, o de lo que significa esa separación que decíamos antes, lo que significa el objeto, y la cuestión de la clínica, ¿no? Plantea algo que tendrá que ver con la cuestión del corte, como para pensarla a posteriori, bueno, en la charla o en la discusión, ¿no? Bueno, en la historia de la filosofía, dirá él, o la historia de la filosofía, ha buscado permanentemente la cuestión de la causa. Y en realidad él plantea que la causa está, y es irreductible, es esa parte de nosotros mismos, esa parte de nuestra carne, el fragmento carnal arrancado a nosotros mismos, para siempre irrecuperable, objeto perdido, que va a restar, va a quedar tomada o atrapada en el formalismo lógico. Ahí podríamos pensar en toda la cuestión, por un lado de la filosofía, pero por otro lado de la ciencia, cómo considera al cuerpo, que es un tema que podemos charlar y debatir. Y él va a plantear allí todo el tema de la función del objeto. Por un lado, esa función la pone como una letra, con una notación algebraica, de alguna manera para evitar los significantes y los significados que más adelante tomará y explicará. Es además esa parte corporal, bueno, esa parte de nosotros para siempre irrecuperable, dirá, ese objeto como perdido en los diferentes niveles de la experiencia corporal donde se produce el corte, es el soporte, el sustrato auténtico de toda función de la causa. La causa tendrá que ver con lo que causa el deseo. Y que además esa parte corporal es esencialmente y por función parcial. Es importante o conviene recordar que es cuerpo y que nosotros somos objetales, es decir, que somos objetos del deseo en tanto cuerpos. El deseo sigue siendo siempre, en último término, deseo del cuerpo del otro
y nada más que deseo de su cuerpo. Incluso, dirá, somos, cuando decimos, es tu corazón lo que quiero, nada más, que uno lo podría entender como una cuestión espiritual, de amor, y seguramente también funciona así, la esencia del ser o el amor, pero dirá, el lenguaje traiciona como siempre la verdad. ¿Mm? Ese corazón puede decir muchas cosas, metafóricamente, por eso les decía, como intenta a través de la letra algebraica evitar la cuestión de la significancia, digamos, del sentido. Pero puede querer decir muchas cosas y metaforiza también según las culturas y las lenguas. Por ejemplo, dirá que para los semitas el corazón es el órgano de la inteligencia misma. Ese corazón debe ser tomado, dirá, como cualquier otra metáfora de órgano al pie de la letra. Funciona como parte del cuerpo, funciona como tripa. De todas maneras, estas metáforas, o sea, no las podemos evitar, y él planteará sobre todo las metáforas que subsisten en el culto del Sagrado Corazón, que supongo que los que tendréis experiencia religiosa, bueno, sabéis un poco del asunto. A mí me cuesta un poco más el tema porque no la he tenido, pero efectivamente el Sagrado Corazón es el corazón divino y es el corazón de la divinidad que comparte, no sé si en el, bueno, comparte, digamos, con el amor a los humanos. Pero funciona como tripa, que, que que incluso él dice, cuando en el empleo metafórico de los nombres de las partes del cuerpo, de textos antiguos en la literatura viva del hebreo y del acadio, no existe la expresión todas las partes del cuerpo. Las partes del cuerpo allí pasan a sus funciones metafóricas, singularmente el órgano sexual y especialmente el órgano sexual masculino. En cambio, los textos sobre circuncisión y el prepucio que había planteado en relación a la circuncisión se omiten. Esto habría que pensar por qué están, bueno, les invito a que lo podamos charlar. Entonces se explica por qué ya, o sea, el empleo metafórico vivo siempre de esa parte del cuerpo, expresa lo que en el deseo va más allá de la apariencia, y se explica porque la causa ya está alojada en la tripa causal, esa es la causa, y figurada en la falta, ¿no? Como si allí la causa real es la tripa, está figurada imaginariamente en la falta, que será lo simbólico. Allí también plantea justamente todo el tema que tendrá que ver con la experiencia corporal referida a la cuestión de la histeria. La causa, por lo tanto, surge siempre en correlación con el hecho de que algo es sometido al conocimiento. Y aquí el deseo que anima, es el deseo, dirá, que anima a la función del conocimiento, y a la vez hace notar cómo en general, desde Nietzsche y algunos otros, ponían en cuestión el hecho de que haya deseo bajo la función del conocimiento. Cita Platón, Aristóteles, el tema del soberano bien. De lo que se trata entonces
es de articularlo más allá de lo psicológico, que se inscribe en la estructura, que es lo que él intenta hacer, más allá de lo psicológico. De lo que se trata es de una necesidad estructural. La relación del sujeto con el significante necesita, y ahí estaba el tema de la función de conocer y del deseo, estructuración del deseo en el fantasma. El funcionamiento del fantasma implica una síncopa temporalmente indefinible de la función de la que forzosamente en tal fase del funcionamiento fantasmático se borra y desaparece. Esta afanisis de la, esta desaparición del objeto, en tanto que éste estructura cierto nivel del fantasma, es de eso que tenemos el reflejo en la función de la causa. Y cada vez que nos encontramos ante ese funcionamiento último de la causa, irreductible incluso a la crítica, debemos buscar su fundamento, su raíz, en ese objeto oculto, en ese objeto en tanto que sincopado. Claro, allí podríamos pensar, bueno, ¿cuál es la función de la en el fantasma? ¿No? El fantasma evidentemente implica una cierta defensa ante la aparición de lo real. Entonces, ¿qué obtura? ¿Está obturando el A algo de esa aparición de lo real en el fantasma? O sea, hay algo de esa síncopa o de ese sincopado que sería, bueno, la síncopa es la supresión o pérdida de uno o varios sonidos en el interior de una palabra. Entonces aparece como, por ejemplo, uno de los ejemplos es que el diablo sería síncopa de diabolus, que es una expresión latina, ¿no? Hay algo ahí, hay una supresión o pérdida de uno o más de los sonidos. Sigue con el tema de la causa, o sea que creo que es lo fundamental justamente de decir en relación a la filosofía que son sordos y ciegos ante lo que causa, y comenzará y plantea justamente la cuestión de la certeza, que ya la había traído y que la vuelve a replantear en relación a la angustia. La angustia está ligada, y ahí también la relación con el fantasma, a la proximidad del objeto. Esa angustia que hay que definirla como lo que no engaña. Sería la única certeza no ambigua de la angustia, en tanto, la angustia precisamente en tanto que todo objeto se le escapa. ¿Qué es lo que esta certeza ligada al recurso a la causa y la sombra de esa certeza fundamental, un carácter de sombra, caracteriza lo que ha llamado el argumento esencialista, algo que no lo convence? Esta certeza, al buscarla en su verdadero fundamento, se comprueba que es un desplazamiento, una certeza segunda, y el desplazamiento del que se trata sigue siendo o acentúa es la certeza de la angustia. ¿Qué implica esto? Un planteamiento y un cuestionamiento radical a la filosofía occidental. El cuestionamiento como tal de la función del conocimiento. No es que no haya sido hecho en otras partes, dice él, ¿no? Pero para él solo se puede hacer de manera radical si se puede plantear que ya hay conocimiento en el fantasma. ¿Y cuál es el conocimiento que hay en el fantasma? El hombre que habla, el sujeto que habla, está implicado en su cuerpo por la palabra. La raíz, yo aquí recordaba, creo que se planteó desde el inicio, porque es uno de los esquemas de la primera división, ¿no? Que es significante, que es lo de la división a SA y la extracción del resto en esa división significante. No sé si la quieres pasar para recordarla. Alejandro, creo que la tienes, ¿no? Sí, sí.
la hemos visto en las primeras sesiones, creo que las han retomado todos, pero bueno, para recordar por si hay quien no la recuerda. Ya la pongo. Es exacto, el esquema de la división, en donde está la cuestión de, en la medida en que el hombre que habla ya está implicado en su cuerpo por la palabra que viene del otro, se produce esta división significante en donde queda o se desprende un resto. Y esto es, ya está, bueno, más o menos es para recordarlo, simplemente todo el mundo lo conoce. Es cierto, dirá, que, bueno, evidentemente el tema de la causa siempre ha sido desde el punto de vista del causa-efecto, o la cuestión del cuerpo relacionado con el dualismo, ¿no? Espíritu-cuerpo o cuerpo-espíritu, digamos, hay un cuerpo espiritualizado y un espíritu corporizado, pero difícilmente se podía o se puede salir, incluso es un tema clarísimo hoy en día sobre el cuerpo, la significación que tiene para la ciencia, para la medicina y para la sociedad en la que vivimos, en donde todos estamos esperando que se resuelva algo a nivel de los virus que atacan el cuerpo, pero todo lo demás que tiene que ver, todo lo demás que también es parte del cuerpo, es como que queda de alguna manera elidido, separado. Es cierto que esa solución del dualismo puede ser interesante, espíritu-cuerpo, pero no satisface porque dice ahí justamente un escamoteo. El cuerpo como tal está articulado, se convierte en algo totalmente irreductible a los mecanismos materiales. La función de lo que nos interesa entonces en la cuestión, y es a donde intenta reconducir la dialéctica de la causa, no es el cuerpo participando en su totalidad. Es el que ha llamado, o el que tiene que ver en una irradiación ultrasubjetiva, dirá, la fundación del deseo. No se trata del cuerpo, que nos permitiría explicarlo todo mediante la armonía entre el Umbel y el Imbel, sino que en el cuerpo hay siempre, y por ese compromiso de la dialéctica significante, algo separado, algo sacrificado, algo inerte, que es la libra de carne. El trozo primero de la circuncisión a la libra de carne. Recurre efectivamente, supongo que todos lo saben, lo habrán leído, a Shakespeare, El mercader de Venecia, y aquí plantea una serie de cuestiones que también son muy interesantes porque supongo que recuerdan el pacto del mercader, del amigo de Antonio del mercader, que se llamaba Basanio, creo, no me acuerdo ahora, con Shylock, el judío prestamista, y el tema de poco dramática de la situación es que él al pedirle dinero, él le dice que la manera de pagarlo, si se pasa un plazo, será con una libra de carne, con una parte de sí. Digamos que ahí ya está hablando de un resto de viviente que escapa a la simbolización. Y dirá que la función del cuerpo, en tanto el compromiso del hombre que habla en la cadena del significante, con todas sus consecuencias, con esa resurgencia en adelante fundamental, tendrá que ver con la fundación del deseo. Recurre entonces a Shakespeare, la libra de carne, la ley de la deuda
y del don, que es un hecho social también, pero no tendrá que ver con un tercero, el intercambio de las mujeres o de los bienes, como lo plantea Levi-Strauss en sus estructuras elementares, y puede ser que lo que está en juego en el pacto, eso no puede ser y no es más que esa libra de carne a extraer muy cerca del corazón. No es casual que Shakespeare lo sitúe también en ese mercader, el judío. Y Lacan era una cosa interesante porque también intenta explicar qué significa el judío en lo social. Y dice, es que también yo creo que ninguna historia escrita, ningún libro sagrado, ninguna Biblia, para decir el término más que la Biblia hebrea, está hecha para hacernos sentir esa zona sagrada, donde esa hora de la verdad es evocada, lo que nosotros podemos traducir en términos religiosos por medio de ese costado implacable de la relación con Dios, esa maldad divina por la cual es siempre con nuestra carne que debemos saldar la deuda. También es interesante porque aquí él da como cierto origen de lo que es el antisemitismo, ¿no? O cierta explicación. Esta designación es esencialmente correlativa a los orígenes de lo que suele llamarse el sentimiento antisemita. Nos ofrece una cierta hipótesis en ese sentido. El judío paga por haber estado míticamente situado en el origen de la historia y funciona como el resto de la operación de división que aparece en la constitución subjetiva. El intento de sacrificar a los dioses oscuros del pueblo judío es el precio a pagar para evitar la castración. Por supuesto, sacrificar al otro para así zafarse de la castración, pero el sacrificio sabemos que solo exige más sacrificios. Entonces, aquí abrocha, podríamos decir en la conclusión, la función del resto, esa función irreductible que sobrevive a la prueba del encuentro con el significante puro. Ese es el punto donde ya al término de la última conferencia sobre la observación de Jeremías, sobre el pasaje de Jeremías sobre la circuncisión, la libra de carne y el tema de la circuncisión, etc. Bueno, dice también algo que hace referencia y que me parece interesante, cuando plantea que indicó la solución o atenuación cristiana para esta relación irreductible con el objeto del corte. Es el milagro que caracteriza la salida masoquista, que el cristiano aprendió a través de la dialéctica de la redención, a identificarse idealmente aquel que se hizo idéntico a ese objeto mismo, al desecho dejado por la venganza divina. Y para dar un ejemplo, relata un encuentro cómico con un occidental medianamente ilustrado, en el que muestra, ¿no?, ya el resto, no en el judío, sino el resto en el oriental. Entonces, Perdón, plantea... Graciela quería agregar algo. Sí, no es que no es agregar, sino que no es milagro, sino espejismo. Mirage es el espejismo. Cuando dijiste es el milagro de la solución cristiana, es el espejismo de la solución. No dije que era el milagro, dije la solución atenuación cristiana. No, dijiste la palabra milagro, porque yo la escuché. Sí, porque lo dice él, es el milagro que caracteriza la salida masoquista. Está mal traducido. Pues lo dicen, fíjate que es espejismo. Es espejismo. Lo dicen los dos, me llamó la atención, pero bueno. Sí.
Gracias, Graciela. Mm. Bueno, esta Bien. historia con el occidental que termina también, digamos, denostando a los orientales sin poder pensar que también falta de lo mismo, y que plantea una cuestión de hipocresía. O sea, plantea la hipocresía oriental, pero en realidad está hablando de su propia hipocresía. Entra en otro punto en donde él dice que no voy a explicar, no va a ser de psicólogo y hablar de la psicología oriental, sobre todo porque no hay una psicología oriental, a pesar de que había tenido relaciones bastante cercanas con diferentes psicoanalistas, que no eran psicólogos seguro, que se llega al Japón, etcétera, etcétera, iba a entrar en el tema del budismo y de las prácticas budistas y especialmente del budismo zen. Bueno, además que también hace como una ironía cuando dice que algún día podremos ver aparecer a algún Robert Musil japonés. Un poco en contestación a este francés. Dice que tal vez es corto el tiempo, no sé cómo vamos, 28, pero que aquí para él, en Kamakura, que es uno de los lugares en donde le permite o trataría de definir la relación del sujeto con el significante, y es en el encuentro especialmente con las obras de arte, que aunque tenían una función religiosa, lo llevarán a pensar cierta relación del sujeto humano con el deseo. Hizo en su momento un pequeño montaje de 3 fotos de una sola estatua, de una entre las más bellas que puedan ser vistas en esta zona en la que abundan, y ahí sí hay una foto, una imagen, Alejandro, que quizá podemos compartirla, que no es Kamakura, se encuentra, o sea, él habla de Kamakura, pero luego habla de el monasterio de mujeres en el convento de Todaishi, en Nara, que Nara era la ciudad imperial. Todas estas son del siglo X. Las 3 fotos eran de los 2 Budas, el de Kamakura y el de Todaishi, de Nara. Esto, entramos, el de la izquierda es el Buda, que también hay una foto en el seminario de Paidós, y el de la derecha dicen que es la foto de la traducción en el seminario al italiano. Eso es lo que, bueno, habían comentado. Una de las primeras cuestiones que surgen en relación al entrar en el budismo es el hecho de una fórmula que le parece crucial, que es que el deseo es ilusión. ¿Y qué quiere decir ilusión? Está referido, dice, al registro de la verdad. La verdad no puede ser una verdad última porque queda por precisar junto a la ilusión la función del ser. Decir que el deseo es ilusión es decir que no tiene soporte, que no apunta a nada, que no desemboca en nada. Hace una referencia al nirvana y saben que, diciendo en Freud, que no se identifica con una pura reducción a la nada. Habla sobre la cuestión de la negación en el Zen, y dice que es una negación muy particular, porque en realidad se trata de un no tener. Lo que está en juego está perfectamente articulado de una manera absolutamente difundida en toda formulación de la verdad búdica, y está articulado siempre en el sentido de un no dualismo. Si hay objeto de tu deseo, no es otra cosa que tú mismo. No es el rasgo original del budismo. Ahora verán que, bueno, una de las cuestiones que está ahí en juego es el Buda. No sé si queréis que os
planteé un poco las características de ese Buda, que es sin duda el primero, digamos, y el otro es el que se llamará un segundo. Sí. El de la derecha, que la habían utilizado en el seminario de Paidós, bueno, de Italia, es un avatar, y es este que está a la derecha. Y la otra cuestión interesante es el segundo, la de Kamakura, que te he enviado, Alejandro. Sí. ¿La podemos poner? Sí. La imagen 2. La imagen 2. Sí, aquí está planteando él toda una cuestión que tiene que ver con con este Buda, que es un Buda muy grande, es un poco más pequeño que el anterior, que el del monasterio de las mujeres de Nara. Es un poco inferior de altura, pero calculen que tiene unos 12-13 metros de altura. Este está exterior, pero aquí hay una cuestión que él toma que es muy interesante, porque le va a permitir plantear todo el tema de lo uno y de lo múltiple. Y luego iremos a pensar la cuestión del ojo. Bueno, habíamos dicho lo del el deseo de solución y demás. Y él dirá que ¿qué Perdón, relación? Sí, Tessy, habías preguntado lo del tiempo. sí, Si quieres tener 10 minutos de 10. coloquio más o Vale, menos, te vale, quedarían 5 minutos para terminar. vale, perfecto. Entonces, evidentemente era larguísimo. Sí, por Mm, eso te lo digo. yo creo que habría que, sí. En relación a esta, pasa la siguiente, Alejandro, por favor, porque es interesante también pensar el tema de lo uno y lo múltiple. Bueno, estos son Budas, pero a la vez dicen que son niños. Hay otra que tiene que ver con los pasillos, que yo no los encontraba y que me ayudaron a encontrarlo, que implica justamente el uno subjetivo. Hay otra, Alejandro, ¿la puedes bajar? Porque es más... en donde él muestra que la oposición de monoteísmo y politeísmo no es algo tan claro, porque las 1001 estatuas de Buda son todas, no, es la Claro. anterior, todas Código. idénticamente al mismo Buda, la tercera. Y cada uno de ustedes, dice, es un Buda por derecho propio, porque por razones particulares pueden haber sido arrojados al mundo con algo que cojea y que los obstaculizará el acceso de un modo más o menos irreductible. No hay más causa que de lo que cojea, va a decir en algún momento, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver para iniciar, no está la otra, ¿no? Ya te digo, porque esa es la tercera. A ver. Vale. Para iniciar, en la cuestión del ojo. ¿Cómo aparece el ojo como un espejo?
el ojo organiza el mundo como espacio, refleja aquello que en el espejo se refleja, pero es más penetrante, le resulta visible el reflejo del mundo del que él mismo es portador. No hacen falta dos espejos para que se creen ya hasta el infinito los reflejos del palacio de los espejismos. En cuanto hay el ojo y un espejo, se produce un despliegue infinito de imágenes entrereflejadas. Esta observación permite volver al punto privilegiado que está en el origen, que es aquel que el mismo donde se anuda la dificultad de la aritmética, del 1 y del 0. Las 1001 estatuas que están ahí son todas, en Kamakura, son todas idénticamente el mismo Buda. Con todo, el uno subjetivo en su multiplicidad de variabilidad infinita demuestra ser idéntico al uno último en el acceso cumplido al no dualismo. Ahí está la cantidad de los Budas. Y la otra, la que estaba al lado del Buda de Nara, es un casi Buda, una Bodhisattva. Y luego, como no me queda más tiempo, dirá que no todas las formas de Wang hacen una serie de consideraciones de cómo aparecen estas divinidades, que son femeninas, pero a la vez no son femeninas. La mayoría dice no son. Aparecen incluso bajo una forma masculina, cosa que también le llama la atención que cada vez que pregunta si son hombres o mujeres, les dicen algo como eso no es lo importante. Sigue, habla de su vibración, importantísima, y en la última figura, me parece, si la puedes poner a Alejandro, porque tiene que ver con lo que va a empezar a trabajar sobre la mirada, justamente. No hay abertura del ojo en ellas. Las estatuas búdicas siempre tienen un ojo. No se puede incluso decir cerrado ni medio cerrado. Es una postura del ojo que no se obtiene sino por aprendizaje. Es un párpado bajo que no deja pasar más que un hilo de blanco del ojo y un borde de pupila. Todas las estatuas están realizadas así. Podéis ver los ojos, ¿no? Es esta. Bueno, es la última, que es solo una figura casi para mostrar la... Ya. Tiene simplemente a nivel del ojo, digamos, una hendidura que además ha desaparecido en la estatua que les mostraba antes en el curso de los siglos debido al masaje que le hacen sufrir las monjas del convento, cuando ellas, bueno, del convento o del templo, cuando ellas piensan en enjugar lágrimas en ese rostro tan divino, como por excelencia. Es esta. Aquí, sí. Esta es bueno, es como un dibujo de una de las estatuas, pero donde se puede percibir justamente el ojo, que tendrá que ver luego hacia qué mira, hacia adentro, hacia afuera, qué está mirando, cuál es la mirada, y eso va a abrir, digamos, toda la cuestión que vamos a seguir trabajando sobre el mirar, el ser mirado y lo que representa en relación a la causa del deseo, etc. Bueno, podemos... Gracias. Laura, querías hablar. Muchas gracias. Bueno, voy a dar palabras a los que queráis preguntar a Tesi, comentar algo. Efectivamente es un capítulo fantástico, la verdad, porque atraviesa montones de referencias poéticas, literarias, religiosas, místicas. Se puede entrar Propias por de él también, sí. Sí, pero se puede entrar por tantos lados a este texto, ¿no? Es fantástico. Si alguien quiere pedir la palabra, Tengo la mano levantada de Graciela.
Muy bien. Sí, Adelante, Graciela. un segundo, te doy audio. Y en decir lo de la traducción, no era por querer corregir, sino porque tiene que ver justamente con lo que había dicho Tesi primero, que el sacrificio lleva al sacrificio, más sacrificio. Por eso es un espejismo la solución cristiana, porque Claro. la solución cristiana es Cristo. Es La Cristo, solución cristiana es, Cristo, Jesucristo en la cruz. claro, Que claro. por eso quiere pagar con su cuerpo, con su libra de carne, la culpa por todos los pecados del mundo, Así pero es, ¿a qué lleva? A la identificación del cristiano con el Cristo y al masoquismo. el masoquismo, exactamente. Y luego tengo una pregunta, porque no lo entiendo muy bien, cuando habla de la afánesis del objeto. Perdón, es que te escucho mal. Afánesis del objeto. Ah, sí, sí, Tengo una pregunta ahí, ¿qué es la afánesis del objeto? Para mí, sí. yo no lo entiendo bien eso. Em, Si se produce porque uno no quiere saber qué objeto es el de su fantasma o de su... Yo lo entendí por ahí, Graciela, o sea, algo del orden, digamos, de cómo funciona en la estructura del fantasma, ¿no? O sea, cuando desaparece el A, aparece lo real, en todo caso. Espera, vamos a hacer una cosa, Tesi. Sí. Vamos a hacer una ronda de palabras. Ha pedido la palabra Marcelo. Vale. Luego voy... Tengo otras palabras pedidas. Gisela Abolío también, Eduardo Magaraz y Paula también tienen. Vale, Bueno, las contesto después. y después pregunto yo, me pongo después de Paula y te daremos la palabra para que cierres, porque no creo que dé para Vale. mucho más. Vale. Marcelo, adelante, por favor. No, primero le doy la palabra a Gisela, que había pedido. Ah, perdón. Gisela, ya estás. Hola, ¿ahí tengo audio? Sí, sí. Sí. Ah, ahí está, ahí se escucha. Tesi, ahí te encontré. No, quería hacer un comentario, es solamente un comentario, abrir, digamos, me quedé reflexionando a partir de esto que dijiste y que está en conexión con lo que señaló Graciela. Vos resaltaste la cuestión de lo que dice Lacan en el uno y lo múltiple, y Graciela lo dijo en relación al cristianismo, y lo que me pareció o me hizo pensar es que me parece que, no sé, o creo entender esto, a ver qué te parece, si Lacan en cierto sentido está como resaltando la distancia entre el pensamiento oriental y occidental, justamente porque el pensamiento oriental permite que lo uno y lo múltiple no estén en oposición, digamos, ¿no? Que exista esa posibilidad de que estén en losange, me sale decir, ¿no? A diferencia de lo que ocurriría con el monoteísmo, pienso en Moisés y el monoteísmo, pienso en todo lo que, bueno, podríamos pensar también en el patriarcado, en la respuesta cristiana, como dice Graciela, que tiende a esa oposición, digamos, ¿no? Me parece que como si Lacan estuviese resaltando esa especie de virtud que implica el pensamiento oriental en ese sentido. Esto está aquí. Gracias por los comentarios. Gracias. Sí, me están avisando también que Daniela apareció, quería No, pero, a ver, perdón. Vamos a cerrar, Alejandro. No, lo que pasa es que me acaba de decir Verónica que Daniela había pedido antes la palabra, antes que Marcelo. Vale, pero por favor, nadie más. No tenemos más tiempo, lo siento. Vale. Espera que me encuentre, Daniela. Daniela, te doy audio. Ok. Gracias y es un placer verte, Tesi, y veros a todas que nos acerca un poco. Yo quería decir solamente un pequeño comentario sobre el hebreo y la polisemia hebrea. La polisemia hebrea del hebreo, que es formidable, porque la circuncisión en hebreo se llama Brit Milá y significa literalmente el pacto o la alianza con la palabra. O sea, es con Dios, pero de hecho se llama Brit Milá. Milá es palabra. Y después hace otra referencia al hijo de Isaías, que se llama Sear Yasub,
Bueno, Lacan verdaderamente en este capítulo le dedica mucha reflexión a todo el aporte judío y al judío como el objeto A de la humanidad. O sea, el que carga con toda la castración humana, que es formidable como tesis. Así es. Sí. Y, bueno, y lo de Sear Yashub también es muy interesante porque significa en hebreo el retorno del resto, algo que no cesa de retornar. Y bueno, es un capítulo magnífico, como es todo magnífico. el seminario. El seminario, exacto. Gracias, Daniela. Gracias. Sí, le doy la palabra entonces a Marcelo. Marcelo, pero tenés que activarlos. Ah, vale. ¿Ahora sí? Vale. Sí, saludos a todos y a todas. Todos también existimos. Interesante lo que dijo Daniela sobre el pacto con la palabra, muy interesante. A ver, sobre el tema de la afanisis del objeto, que él también nombra síncopa. Quizás sería más interesante seguir utilizando la palabra síncopa para no confundirla con la afanisis del sujeto. El deseo, sí. Pero yo lo entiendo a partir de lo que él dice sobre el fantasma y el menos fi, que el menos fi puede pasar del lado del sujeto o puede pasar del lado del objeto. Y digamos que en ese sentido, en el fantasma justamente se da eso, que hay momentos en que hay desaparición del sujeto y momentos en que hay síncopa del objeto. En realidad, para que el sujeto pueda desear, el objeto tiene que estar en posición de síncopa justamente, porque si aparece el objeto, aparece la angustia. Así es. En fin, era el comentario sobre eso. Bien. Vale. ¿Ya está? Sí, no, tengo que dar una palabra más a Eduardo. ¿Sí, se me oye? Sí, te cuento. Bueno, es poco porque en realidad era también sobre la fantasy y yo creo que Marcelo lo aclaró perfectamente. Y lo otro que quería comentarle a Tesi, que a lo mejor yo me distraje, es posible, pero no registré mucho la referencia a Aristóteles, que a mí me parece bastante interesante en el seminario, porque como pasa con esas cosas, de leer Lacan après coup, después de todo lo que elaboró. Cuando dice esto de que un objeto oculto está en el resorte de esa fe prestada al primer motor, lo que Aristóteles es un momento como sordo y ciego a lo que lo causa. Y lo que lo causa es, lo dice un poco más adelante, es el cosmos. Entonces, lo dice lo que lo sostiene y después lo que lo causa. Y me parece una única referencia en esta época de Lacan, bueno, en este seminario, a lo real como constitutivo del sujeto. Bueno, del sujeto no, del par letra. Es decir, cómo, porque el sujeto es sujeto de lo inconsciente en principio. Y esta cuestión de que, bueno, está inserto en el cosmos y lo que es causa del deseo de conocimiento y lo que lo sostiene es esa inaccesible del funcionamiento del cosmos, o sea, del funcionamiento de lo real. Luego lo retoma con Descartes también, pero en Aristóteles es especialmente, me impactó especialmente. Quedaría solamente Paula, no sé si Laura, decime. Sí, Paula y yo. Vale. Paula. Dime. Sí. Bueno, hola a todos.
Quería hacer un comentario. Respecto de lo de la palabra milagro, es verdad que está aquí y me parece, Graciela, que los milagros, lo digo a partir de mi experiencia de tantos años en la Iglesia Católica, es un espejismo. Y hay otro error en la traducción, bueno, otro error, otra diferencia voy a decir yo, que es en la página 233 de Amorortu, que me parece no menor. Yo cuando lo leí dije, ¿cómo sería? No entendí. Dice, el deseo sigue siendo... Amorror, perdón, Paula, No. Amorror. Hay dos. Perdón. Hay dos. Ah, Paidós. No, Amorror tú no. Sí, No, perdón. Paidós. El deseo sigue siendo siempre, en último término, deseo del cuerpo. Deseo del cuerpo del otro con mayúsculas. Está en Paidós. Sí. Tiro esto así. Teresa, no sé si hay algo que a lo mejor quieras comentar. Y agrego que para mí fue muy nutritivo y muy esclarecedor leer esto en la traducción de Rodríguez Ponte, porque explica mucho mejor y de una manera mucho más accesible este capítulo, que es fantástico. Gracias. Sí, gracias, Paula. A ver, tengo 3 comentarios muy breves y de muy distinto orden. El primero, la cuestión del corazón, ¿no? De esto de la mítica en torno a la carne del corazón. Como tripa. Evidentemente hay muchísimos relatos, montones de culturas que usan el corazón con distinta valorización, siempre muy alta. Pero a mí la que más me interesa es la de Blancanieves de los hermanos Grimm. No leemos los originales de los cuentos de hadas, y creo que conviene leer los originales de los cuentos de hadas. Cuando la madrastra le pide al cazador el corazón, sabemos que el cazador no mata a Blancanieves, mata a un cervatillo, le quita el corazón y se lo lleva a la madrastra diciéndole que es el de Blancanieves. Y lo que sucede entonces es que, bueno, primero, no es solo el corazón, le pide el corazón y el hígado, por cierto. Lo manda a cocinar, lo guisa y se lo da de comer esa noche al padre. Es decir, que la madrastra supone que le está haciendo comer al padre el corazón y el hígado de su hija. Solo para comentar esta cuestión de lo que se hace con las libras de carne. Esto para engancharlo con la cuestión de los judíos, que efectivamente, muchas gracias, Daniela, por recordarnos que el pacto de los judíos con la palabra y no con la imagen, creo que esto es fundamental, porque Lacan dice, cuando habla de que el judío es el sacrificado, digamos, aquel que carga con la castración de la humanidad, dice que es porque está en el origen de la historia. Esa frase es muy interesante, porque efectivamente sabemos que no es el origen de la historia. Ha habido un hombre primitivo, estuvieron los dinosaurios, en fin. Entonces, ¿cómo entiende Lacan el origen de la historia? Lacan está señalando el monoteísmo como el origen de la historia, es decir, la creación del Padre como el origen de la historia, el Padre simbólico, y ese pacto con la palabra. Esa frase, el origen de la historia en los judíos, me parece que es una invitación a pensar qué quiere decir. Y la última cuestión, que supongo que tendremos oportunidad la próxima vez, que Alejandro Piñato justamente va a seguir con el tema del ojo y la mirada. Está la relación del ojo y la mirada, y está la relación del ojo y el saber. Por esta cuestión de que el Buda ve apenas, ¿no? Ve por un filo, ve por una ranura.
Y yo he pensado, ¿no?, en los sabios y los adivinos ciegos, ¿no?, como Tiresias, los que para la premonición, para la gran visión, necesitan ser ciegos, ¿no? Vale. Y la última cuestión es algo que dijiste en el prólogo, y es que señalaste como interesante las enseñanzas que son lineales. No, Yo creo que... justamente lo contrario. Sí, bueno, entonces lo escuché mal, porque aquí Que lo justamente interesante... no es una enseñanza lineal, para nada. Dije todo lo contrario. Lo escuché mal, porque quería marcar eso, en el sentido de que igual que el Al psicoanálisis... contrario, dije que justamente tomaba las contradicciones, los interrogantes, las dificultades. Pero es que es psicoanalítico, el análisis Claro. funciona a precup, y entonces la enseñanza Eso es también funciona a precup, ¿no? Como la Sí, sí, clínica, quería y la marcar eso. construcción del objeto también, por eso dije que era posteriori. No, eso lo escuchaste, sí. No lo planteé como lineal, sería terrible plantearlo como lineal. Relacionar la no linealidad con la clínica, ¿no? Como acto psicoanalítico. Eso, exacto. Justamente es lo que está planteando todo el tiempo, la relación con la clínica, desde el patos de corte a, su manera de escuchar, de producir unas reacciones en sus discípulos, ¿no?, que es lo que él le plantea, etc. Pero bueno, hay muchas cosas, la verdad que sí, había visto el tema del pacto con la palabra, pero tampoco la tomé, y lo de Aristóteles no lo tomé. Sí lo pensé en relación con el budismo, porque Aristóteles podría decir que sienten los hombres, y en el budismo sería que siento yo. Y ahí está el tema justamente de lo que Gisela planteaba también. ¿Es el resultado de un pensamiento oriental? Sí, de alguna manera hay algo de ese pensamiento que Lacan retoma porque le abre otras cosas, le abre los ojos de otra manera, para decirlo de alguna forma, ¿no? Cosa que él ya venía, por supuesto, está en su producción, y va a seguir trabajando sobre el objeto A, evidentemente, y de otras maneras, pero aquí lo termina de elaborar, y justamente en relación a la angustia, ¿no? Bueno, perdón, Tessy, pero sí, vamos a adelante, tener adelante. que dejar aquí porque estamos ya como muy pasados de la Vale, hora. vale. Muchísimas gracias, querida. Muchas Gracias a gracias. vosotros, muy interesante. Venga, Marcelo, escuchamos. Vamos a pasar a la sesión clínica. Marcelo Edwards es colega de Umbral, conocido por todos, es psicólogo y psicoanalista, es supervisor del Centro de Formación y Prevención de Mataró, que se ocupa de pacientes psicóticos y niños y adolescentes con problemas psicosociales. Es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, y como miembro de la Fundación Europea participa del Consejo Editorial de la revista Trauma, que edita el grupo de Fundación Europea en Barcelona, en España, y es colaborador de Umbral. Antes de pasarle la palabra, y esto es por razones personales, porque voy a tener que posiblemente irme unos segunditos antes de terminar, recordarles que el próximo día van a trabajar Alejandro Piñato en la parte teórica y Verónica Bogao en la presentación clínica. Es el tercer lunes de febrero. Vamos a dejarle la palabra a Marcelo. Gracias, Marcelo, adelante. Hola, bueno, buenas noches a todos, mucho gusto, gracias por haberme invitado a hablar. Corrijo una pequeña cosa, que es que la revista Trauma no es de la Fundación Europea, somos algunos colegas que somos miembros de la Fundación que editamos esa revista, nada más. Quería preguntar cuánto tiempo tengo para hablar y para dejar tiempo para el debate o para el coloquio.
¿A qué hora concluimos? Laura, todavía habilita el audio. Laura. No me quites el audio, gracias. Marcelo, tú trabajas con la idea de 1 hora, si algún colega se tiene que ir antes se irá, pero podemos pasarnos un poco. Lo digo porque estamos empezando tarde. Bueno, yo el tema que planteé para hablar de un, mejor dicho, yo no voy a hablar de un caso clínico en sí, sino que el caso clínico me permite a mí quizás transmitir una serie de ideas. Entonces el título que le puse a mi exposición es de la angustia, el síntoma o la inhibición a la toma del nombre, una aproximación nodal. Bueno, lo que dije en ese momento cuando presenté esto, dije cuando alguien no puede tomar aún el nombre del Padre, suele anudar las 3 dimensiones de su subjetividad mediante otras formas de nominación. Durante la cura hay oscilaciones entre ambas y eso depende también de las intervenciones del analista.